El libro de Esther forma parte del canon hebreo del Antiguo Testamento, en el octavo lugar en la tercera sección de las Escrituras, conocidos como los Ketubim, o escritos sapienciales con características históricas, a la vez que es el quinto entre el grupo de los Mejillot o rollos de la Tanaj, el cual tiene como protagonista a Esther, quien fue una huérfana judía que residía en Susa, la antigua capital del imperio persa, que con la ayuda de su primo Mardoqueo, logra llegar al poder en los tiempos del rey Asuero en el trono aqueménida, tras una elección de doncellas para el harén real, posición que más adelante aprovecharía, para salvar a su pueblo del exterminio. A continuación, algunos datos y misterios de este particular relato de la Biblia. Número 1. El origen de Esther. Era hija de Abijail, aparentemente de la tribu de Benjamín, e hija adoptiva de su primo Mardoqueo luego de quedar huérfana, aunque el nombre de su padre no es mencionado. Su nombre judío era Hadasa, y el persa era Esther. El crítico bíblico Gesenius ha señalado a la palabra persa Satara, que es estrella, como el origen de la cual Esther es la modificación siro-arábiga. Para su significado, también se ha citado un Targum, donde se dice que fue llamada Esther por el nombre de la estrella Venus, que en griego es Aster, la cual tiene claras resonancias con la diosa Astarte, o Istar de la antigua Mesopotamia. Algo muy similar ocurre con el nombre de su primo Mardoqueo, quien era un varón judío hijo de Jair, descendiente de Simí, y Quis, emparentado con la genealogía de Benjamín y de Saúl. Su nombre proviene del hebreo Mordecai, o del acadio Marduk, que era una deidad babilónica. Número 2. Su llegada a la capital persa. Tanto Esther como Mardoqueo eran descendientes de los exiliados hebreos, que habían sido transportados junto al rey Joaquín de Judá, a Babilonia por el rey Nabucodonosor II en el año 597 a.C., más de 100 años antes, pero estaban entre los que habían elegido permanecer en la tierra de su exilio, cuando Ciro el persa les autorizó regresar a Judea. Luego fueron movilizados a la ciudad de Susa, ubicada a unos 320 kilómetros al este de Babilonia. Número 3. El Mejillot de Esther. Este fue el título que recibió el libro de parte de los judíos luego de ser canonizado, que proviene del hebreo legalot, que significa descubrir, y en este caso Esther sería un derivado del hebreo que quiere decir oculto, por lo que el título sería descubrir lo que está oculto. Número 4. Autor y fecha de escritura. Como buena parte de los libros de la antigüedad, la obra es anónima y sobre su autor no hay nada más que especulaciones. El Talmud la asigna a los hombres de la gran sinagoga, Clemente de Alejandría se lo atribuye a Mardoqueo, y Agustín de Hipona señala al sacerdote Esdras. Otros dicen que fue un contemporáneo de Mardoqueo, cuyas memorias habría utilizado para su registro. Su autor debe haber sido un judío culto que vivió en la diáspora persa y que conocía bien las tradiciones bíblicas, particularmente la literatura sapiencial. La fecha de edición final del libro se asocia al periodo persa en los siglos V y IV a.C., aunque los temas de sabiduría que se exponen y articulan pueden provenir de siglos anteriores. Esta identificación de fecha se relaciona con las palabras de origen persa que se encuentran en el libro, y el conocimiento que muestra la obra de las costumbres de la época, particularmente el de la corte real y de las divisiones geográficas del imperio. Número 5. Inspiración divina. Antes de formar parte del canon hebreo, los rabinos judíos debatieron mucho el carácter sagrado de la obra, que además de no mencionar directamente el nombre de Dios, justifica una fiesta profana y manifiesta cierto gusto por la venganza. La obra tampoco alude a los grandes temas teológicos de la religión del pueblo de Israel, como por ejemplo, la ley, el pacto, y la elección. Posiblemente su aceptación definitiva en los círculos judíos se dio en el siglo III o IV después de Cristo. También hubo autores cristianos que dudaron de la inspiración del libro, hasta el punto de discutirse en diversos concilios, hasta que el tema quedó establecido definitivamente en el Concilio de Trento, junto con los libros de Tobías y Judith. Número 6. La identidad del rey Asuero. Asuero es el nombre de 4 reyes medo-persas, en la Biblia y libros apócrifos. En el libro de Tobías se menciona a Asuero o Astiages junto con Nabucodonosor II, relacionándolo con la destrucción de Nínive en el 612 a.C. En Daniel, se da el nombre de Asuero o Ciaxares, al padre de Darío el Medo o Astiages, alrededor del 594 a.C. En Esdras, Asuero o Cambises hijo de Ciro,
se identifica como rey de Persia en el año 529 o 521 a.C. Darío Istasper reinó entre el año 521 al 485, y su hijo fue Jerjes I, también llamado Asuero, de quien habla el libro de Esther. Este rey gobernaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Susa era el centro de la Acrópolis, el punto alto de la ciudad, y fortificada para proteger al rey. El tercer año de su reinado fue en el 483 a.C., y marcó el final de la oposición al nuevo reino, por lo que fue el momento apropiado para consolidar el imperio y juntar a sus personajes principales en la capital para el festejo que se narra en el libro. Número 7. La reina Vasti. No se da una explicación de por qué las mujeres festejaban por separado, ni se da una razón de por qué la reina Vasti no quiso obedecer la orden del rey, aunque algunos piensan que fue para no ser exhibida como un trofeo del rey por su belleza ante sus súbditos. Cualquier excusa hubiera sido considerada fuera de lugar, ya que ella no tenía ninguna influencia sobre los principales funcionarios de Persia y mucho menos sobre el rey. Se les permitió a los 7 eunucos, cuyos nombres tienen origen persa, el acceso al harén real, pero el rechazo desafiante de la reina de comparecer en la fiesta del rey lo puso en ridículo, por lo que ese fue el motivo de su ira y reproche. Número 8. El origen étnico de Amán. Se nos dice que Mardoqueo se rehusó a postrarse ante Amán, el funcionario principal del rey, lo cual se trataba de una señal normal de diferencia ante un superior, algo muy común en el tiempo de los reyes de Israel. El motivo del rechazo a esta sumisión fue evidentemente la ascendencia amalecita de dicho funcionario, producto de un conflicto bélico suscitado en los tiempos del Éxodo y del rey Saúl contra esa nación pagana, que los afligió durante años. El menospreciado dignatario decidió vengarse de Mardoqueo y de todos los judíos, pero durante una noche de insomnio, el soberano hizo que le leyeran los anales del reino, y supo que Mardoqueo, que le había salvado la vida durante la conspiración de los 2 eunucos, aún no había sido recompensado. Por la mañana, el monarca ordenó a Amán que lo llevara de paseo a través de Susa, vestido con las ropas reales, montado sobre el caballo del rey y honrándolo en el camino. Esta orden le fue dada a Amán precisamente en la audiencia en la que él quería pedirle permiso al rey para mandarlo a la horca. La exaltación del judío señaló el principio de la caída en desgracia de la Amalecita, que perdió la vida junto con sus hijos más adelante. Mardoqueo llegó después a ocupar el segundo lugar en el imperio, por lo que la imagen de estos 2 personajes son caracterizados como un símbolo de la lucha de los judíos contra sus enemigos. Número 9. Los registros de Persia. No hay noticia del nombre de Mardoqueo en los anales del reinado de Jerjes I, lo cual no tiene nada de extraño, dado la brevedad de los mismos. Pero aparece un personaje llamado Matacas, o Natacas, descrito como el favorito del rey y el más poderoso de ellos, que recuerda mucho al judío en el texto bíblico, en donde se dice que fue grande en el palacio real y que su fama se difundía por todas las provincias. Número 10. Las añadiduras apócrifas. Las secciones extras que se le incorporaron al libro de Esther son las siguientes. Un sueño preliminar de Mardoqueo, la referencia al edicto para la matanza de los judíos, las oraciones de Mardoqueo y Esther, las ejecutorias de Esther ante el rey, el decreto de restauración de la comunidad judía, y finalmente, la interpretación del sueño de Mardoqueo. Estas añadiduras griegas le brindan al libro una dimensión teológica que no contiene el texto hebreo, para una comprensión alterna del mensaje básico de la Biblia. Las versiones Reina Valera y la Nueva Versión Internacional traducen solamente el texto hebreo, las que sí las incluyen son la Vulgata, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, entre otras. Número 11. La estructura del hebreo original. El relato se desarrolla en Susa y en la corte del rey Asuero, el cual se puede dividir en 4 secciones básicas. La primera sección, Esther capítulos 1 y 2, trata del rechazo público de la reina Vasti, y la elección de las doncellas del imperio. La segunda sección, Esther capítulo 3, se relaciona con las riñas entre Amán y Mardoqueo, el decreto del exterminio del pueblo judío, y a un rey Asuero inseguro dentro de su corte al ser manipulado por sus funcionarios fácilmente. La tercera parte de la obra, Esther capítulos 4 y 7, presenta las respuestas de Mardoqueo ante el peligro inminente del exterminio de su comunidad, la exhortación a Esther para que interceda ante el rey por el pueblo judío, la oración y ayuno del pueblo junto con la reina, y los banquetes de Esther en los que le revela al rey su origen étnico, declarando a Amán como su enemigo,
además de la ejecución de este y sus hijos ordenada por Asuero. Ejecución que se dio cuando lo encuentra recostado en el lecho de Ester rogando por su vida, creyendo que le haría algún daño a la reina. La cuarta parte, Ester capítulos 8, 9 y 10, nos muestra el ruego de Ester por la abolición del edicto de Amán contra los judíos, que según la ley medo-persa no podía ser derogado. El rey ordena a Mardoqueo preparar un nuevo edicto y publicarlo en el reino, con el cual se le permitía a los judíos no solo defenderse en el día definido contra los atacantes, sino también matarlos y tomar sus posesiones. Luego de ello, se celebra por primera vez la fiesta del Purim, y Mardoqueo se vuelve grande entre los funcionarios persas. A partir de este contenido, se puede definir que el objetivo del libro es relatar los sucesos que llevaron a la celebración del Purim, y presentar el origen de esta celebración para las futuras generaciones. Número 12. Fecha de la fiesta del Purim. En la parte final del libro se presenta el triunfo de los judíos, en la que mataron en Susa a 500 hombres y en todo el reino a 75.000 soldados, debido a que eran apoyados por oficiales reales que temían el poder de Mardoqueo. Además mataron en Susa al día siguiente a 300 hombres, pero no tocaron sus posesiones. Estos eventos hicieron que la obra tuviera un singular espacio en las festividades anuales de la comunidad judía. Ester se lee durante las fiestas del Purim, que se celebra anualmente los días 14 y 15 de Adar, que sería entre los meses de febrero y marzo, en recuerdo de la salvación experimentada por los judíos en las circunstancias narradas por el libro. La palabra persa Purim significa suertes, por el día en el que un poderoso funcionario persa echó la suerte sobre el destino de los judíos. A pesar que fue decretada por los israelitas, esta no fue aceptada inmediatamente por el pueblo, que nunca hicieron nada especial por ella en el templo. No es mencionada por nombre en el Nuevo Testamento, aunque hay exégetas que suponen que es la aludida en Juan 5:1. Número 13. Curiosidades de la festividad. Esta fiesta era conocida como el Día de Mardoqueo, en el libro de los Macabeos, y sigue siendo celebrada en la actualidad en el judaísmo pero con otro nombre, el ayuno de Ester. El día anterior a la fiesta, el 13 de Adar, es una jornada de abstinencia y oraciones de humillación y arrepentimiento. Durante la noche, encienden una lámpara en cada casa y todos van a la sinagoga. Los 2 días siguientes son de alegría y se vuelve a la sinagoga, donde se lee el libro de Ester, pero la lectura se interrumpe con maldiciones espontáneas contra los impíos en general y contra Amán en particular, y se termina con una bendición solemne sobre Mardoqueo, Ester y los israelitas que lucharon en ese día. Los niños y jóvenes especialmente, hacen un gran ruido que se interpreta como un rechazo de la memoria de Amán. También se acostumbra enviar por lo menos 2 porciones de comestibles a algún amigo, y hacer 2 regalos en metálico a personas pobres. Jóvenes y adultos se visten con disfraces de personajes bíblicos para actualizar la vida de los antepasados, se relajan las restricciones morales y se bebe más de la cuenta. Algunos proverbios judíos dicen que el templo puede caer, pero nunca el Purim, los profetas pueden fallar, pero no el Mejillot. También se decía que ningún libro sobrevivirá en el reino del Mesías, excepto la ley y los rollos, lo que muestra la gran popularidad de esta fiesta. Número 14. Los descubrimientos en Qumrán. Un aspecto interesante relacionado con el libro de Ester, es que no se han encontrado copias de esta obra entre los manuscritos antiguos. Sería de esta manera, el único libro de la Biblia hebrea que no tiene representante en esa colección de obras del Mar Muerto. Esta singularidad podría deberse a que no se ha encontrado aún toda la biblioteca, y que quizá posteriormente se encuentre. Otra posibilidad es que como los qumramitas no tenían al Purim como una fiesta judía oficial, por lo que decidieron que la obra no era necesaria en su biblioteca. Algunos han sugerido que originalmente estaba unido a algún otro libro histórico, posiblemente a Nehemías, el libro al que le sigue en la Septuaginta griega, y en las traducciones españolas. En casos más extremos, para uno que otro exégeta, el relato del libro parece ser una judaización de la historia babilónica de Marduk y su aliada Astarte, contra el dios malvado Tiamat. Pero en su esencia, una fiesta no tiene nada que ver con la otra. Número 15. La aparición del nombre de Dios. Ciertos escritores cristianos lo omitieron de sus listas canónicas, entre ellos el reformador Martín Lutero, quien objetó el libro abiertamente. Pero según algunos rabinos de Israel, las iniciales de ciertas palabras en el hebreo del versículo de Ester 1:20 y Ester 5:4
dan lugar a las 4 letras del nombre sagrado de Dios, la Hei, Bab, Hei y Yod, que conforman Yahvé. Además de ello, temas como el ayuno y la oración, la negativa de Mardoqueo al arrodillarse ante Amán, y sus palabras hacia Ester en la que le aseguraba de que en el caso de no interceder por su pueblo, éste sería salvado de alguna u otra forma, nos indica que el autor del libro era consciente de la intervención divina en la salvación del pueblo judío en Persia. Número 16. Ester no cumple ciertas leyes. En el texto, además de que no se menciona el nombre divino, Ester no parece haber seguido las leyes dietéticas y matrimoniales tradicionales de la comunidad judía al compartir los deleites reales y emparentarse con un extranjero. Aspectos que no impiden en ninguna manera que Dios utilice su vida por el bien del pueblo judío. Número 17. Las guerras contra Grecia. El contexto histórico del libro de Ester se debe buscar en los eventos estrechamente relacionados con la desastrosa campaña de Jerjes en Grecia, que señaló los últimos intentos serios de los persas por incorporar las ciudades griegas al imperio. Aparentemente, la fiesta de 6 meses del capítulo 1 a la que asistieron los oficiales de todas partes del imperio, fue el gran concilio de guerra en el cual se hicieron planes para invadir Grecia, por cuanto la campaña se inició poco después de completarse los preparativos necesarios. Ester fue hecha reina después que Jerjes regresara al imperio, y la crisis producida por el decreto de Amán ocurrió 4 o 5 años más tarde. Los datos cronológicos exactos, proporcionados por el autor para los principales hechos mencionados en el relato, permiten una estrecha correlación con los eventos conocidos por la historia secular. Si el escritor hubiera colocado la gran fiesta, como la recepción de Ester como reina, o la experiencia de Amán en momentos en que Jerjes estaba por unos meses en territorio griego, a unos 2.400 kilómetros de distancia, la pretensión implícita del libro de ser histórico habría quedado bajo sospechas definidas. Inversamente, esta estrecha correspondencia con los hechos de la historia confirman su autenticidad. Número 18. Artajerjes I, fue el hijo de Ester. Claramente Ester pudo influir en la vida del rey Jerjes, pero tuvo lugar durante el tiempo del exilio. Pero hay algunos rabinos y judíos en particular, que aseguran que el rey Darío, mencionado en Esdras 6:1, quien da la orden para reconstruir el templo en Jerusalén, fue el hijo que tuvo Jerjes con Ester. Obviamente no fue Darío el Medo, el cual ayudó al rey Ciro de Persia a conquistar Babilonia y liberar a los judíos en el año 535 a.C., para reconstruir el templo, ya que según Esdras 6:15 el templo se terminó en el año 516. El libro de Ester cuenta hechos que sucedieron justo antes de la primera fiesta del Purim, la cual el capítulo 8 y verso 12 la coloca en el 7 de marzo del año 473, o sea 43 años después que el templo había sido terminado. El rey persa que le dio permiso a Nehemías para retornar a Jerusalén, para reconstruir los muros de la ciudad en el año 445 a.C., no fue Darío, sino Artajerjes Longimano quien lo ordenó. Este personaje reinó entre el año 465 al 424, y si fue hijo de Jerjes I, ya que su primogénito Darío murió antes de llegar al trono persa, y su madre no fue Ester, sino la reina Amestris. Por ello es muy poco probable que la protagonista del libro haya concebido un hijo de Jerjes que le sucediera en el poder. Número 19. Influencia en el arte. La narración hebrea de Ester ha sido la fuente de inspiración para distintas composiciones literarias durante los siglos de oro, del género cómico o trágico tales como La hermosa Ester de Félix Lope, La reina Ester de Felipe Godínez, y La gran sultana de Miguel de Cervantes. Obras en las que se hace hincapié de temas como el cautiverio, el matrimonio mixto, la libertad, y los conflictos religiosos. Número 20. La teología del texto. El libro de Ester es un buen tratado de la responsabilidad humana en la manifestación de la voluntad divina. Mardoqueo y Ester no se sentaron a esperar que la justicia divina se manifestara de forma mágica en la historia, sino decidieron traducir sus valores y creencias en decisiones atrevidas que hicieron la diferencia en todo un pueblo. Ellos no permanecieron callados ante las injusticias organizadas por Amán y permitidas por el rey Asuero. Se entiende que la historia humana es el escenario principal de las acciones divinas. Para sus personajes protagónicos, Dios no está cautivo en las celebraciones históricas o litúrgicas del pueblo, sino que interviene de forma liberadora y decisiva, en medio de las vivencias y realidades humanas, tema que tiene gran importancia y prioridad en la teología que se pone de relieve en el Pentateuco,
particularmente en las narraciones de la liberación de Egipto, y en la teología de los profetas. Este texto es de esperanza, ya que de algún lugar vendrá el socorro, de algún sector inimaginable provendrá la ayuda que transformará el potencial de la muerte en un ambiente de vida y celebración. Según esta teología de Esther, las personas ocupan diversas posiciones en la sociedad que pueden ser oportunidades valiosas e importantes para hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cautiverio y la liberación, entre la guerra y la paz, entre la justicia y la opresión, entre las posibilidades de bien y las realidades del mal. Si el video te ha gustado o te ha parecido interesante, te invito a que te suscribas al canal para futuros videos, y apreciaría mucho que le dieras me gusta, y lo compartieras con amigos. Muchas gracias.